aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando la... Hemos visto cómo la mano de Dios nos ha apoyado. Estamos aquí en este lugar donde un día eran potreros para pastizales, ¿verdad? Y hoy hay un templo donde se reúnen los santos para alabar al Señor. Seguiremos creciendo con la ayuda de Dios y con la fe de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Seguiremos adelante. Amén. Se recordarán los más antiguos de la iglesia, ¿verdad? Cuando venimos a este lugar, cuando hicimos nuestro primer culto acá, era un lugar pues lindo, pero un poco inaccesible. Pero hemos visto la mano de Dios cada día hasta llegar a este momento tan especial que ya tenemos el templo levantado. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor porque Él ha sido bueno, porque para siempre ha sido su misericordia. Amén. Amén. Quiero preguntar antes de orar por la palabra, si nos visitan algunos hermanos por primera vez, por favor levanten su mano. Si nos visitan, bienvenidos, amén, bienvenidos. Pónganse de pie un momentito, por favor. Alguien nos visita por primera vez o por segunda vez, démosle un aplauso de bienvenida, amén, siéntanse en casa, amén. Somos Iglesia Cristiana Genezaret, tu iglesia familiar, bienvenidos, amén. Siéntense, por favor. ¿Alguien más nos visita? Amén. Yo miré una mano, no, es la hermana Leti, la había desconocido por la mascarilla, amén. Bueno, bienvenidos todos. Nos ponemos de pie nuevamente, por favor, disculpen. Vamos a tomar nuestra Biblia, puestos de pie. Tome su Biblia y vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21, y cuando haya llegado me dice amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Así dice la palabra del Señor. ¿Ya llegaron todos? Puede usar su teléfono, solamente para la Biblia puede usar el teléfono, no se vaya a ir por otro lado. 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar para declarar la bendición de nuestro buen Dios sobre su palabra para su vida. Padre, en el nombre bendito de Cristo, te doy gracias porque tu palabra viva y eficaz viene en tiempo oportuno para poder habilitar nuestras vidas con el propósito por el cual fuimos, Señor, llamados, ser santificados para honra tuya, ser útiles a tu obra, Señor, dispuestos fielmente para lo que tú nos mandes. En el nombre bendito de Cristo te doy gracias por esta simiente que recibe tu palabra con amor y con fe, Señor, para que poniéndola por obra seamos transformados para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos que la reciben en esta hora y serán para testimonio y gloria tuya, Señor.
ejemplo de generaciones que vienen atrás. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oh, déselo fuerte, no se quede. Bueno, es que tenía la Biblia en las manos, ¿verdad? Por eso no podía darle el aplauso al Señor. Bueno, esta porción de la palabra tiene que libertar nuestra fe para poder creer que fuimos escogidos por Dios para ser útiles y fieles para toda buena obra. Puede levantar su mano juntamente conmigo y decir: fui escogido por Dios para ser útil y fiel para toda buena obra. Lo que usted confesó en este momento es el nombre de la predicación, porque ninguno de nosotros merecíamos estar sirviéndole al Señor. Nosotros no le servimos por mérito propio, le servimos porque grande es la misericordia del Dios que nos llamó. Amén. El Dios que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Alábele. Alábele porque Él nos llamó por su gracia, por su misericordia. Y Dios quiere que usted salga convencido, porque nosotros hoy, se cumple la palabra que nosotros éramos de lo más vil y menospreciado. Nosotros éramos pecadores. Por eso muchas veces hay personas, yo tal vez fui uno de ellos, cuando nos decían vamos a la iglesia, decíamos no, si en la iglesia hay un montón de hipócritas, un montón de gente sin vergüenza. Pero realmente, hermanos, un día fuimos de ese tipo de personas. Fuimos sinvergüenzas, amén. Al menos este hombre que le predica en esta hora, yo, hermano, estaba alejado de los caminos del Señor y de ahí me tomó el Señor, amén. Y hoy piso este lugar y me siento digno no por mis obras, sino me siento digno por aquel que me lavó de mis pecados y me dio la oportunidad de poder servirle. Y ese es el privilegio que usted tiene en Cristo, que sus pecados son borrados. Y se recuerda que hace 8 días hablábamos sobre el gran privilegio que tenemos del Dios de misericordia, que nos dice: venid luego y pongámonos a cuentas, amén. Y los que estamos aquí estamos creyendo que no le debemos un favor al hombre, le debemos todo a aquel que nos rescató al precio de su sangre preciosa. A Él sea la honra, la gloria por todos los siglos, amén. Qué privilegio. Por eso su pasado, mi pasado no tienen que estorbar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, cuando dice la palabra, el fundamento de Dios está firme, lo que está diciendo el Señor es que mi verdad, oiga, dice el Señor, mi verdad se mantiene firme como una piedra sólida de cimiento. Mi verdad es que yo te escogí. Aunque andabas perdido, aunque andabas sin rumbo y sin dirección, mi verdad sigue firme y yo te escogí. Y usted debe sentirse privilegiado que el Señor lo escogió. Y el Señor le está diciendo en esta hora: no importa lo que pasó, no importa lo que pudo haber entorpecido tu camino, pero hoy te digo que mi verdad está firme. Dios conoce a los que son suyos. Amén. Puede levantar su mano juntamente conmigo y decir: Dios conoce a los que son suyos. Y qué bienaventurado soy, porque hoy reconozco que suyo soy. Amén. Amén. Yo no sé con qué fe lo dijo, pero Dios conoce a los que son suyos. Y si me está escuchando en esta hora, hermanos, Dios nos quiere ministrar en esta hora para que vivamos con la experiencia de que fuimos apartados por Él, fuimos predestinados, y que el Señor tiene la paciencia para trabajar con cada uno de nosotros. Él quiere transformarnos día a día, porque si el fundamento sigue firme, que Dios conoce a los suyos,
hermanos, aunque hemos sido un poco desobedientes, un poco rebeldes, un poco contumaces con el Señor, Dios nos ha tenido paciencia y nos ha lavado y nos ha limpiado. Amén. Quiero contarle una anécdota. Amén. Hace muchísimos años, yo era muy pequeño y me recuerdo perfectamente bien. Para los que son de mi modelo, se recordarán que en la Avenida La Libertad había un lugar donde había una venta de helados con un muñequito bien simpático que se movía. ¿Se recuerdan? Sí, se recuerdan, ¿verdad? Los modelos 60 sí se van a recordar de eso. Y entonces me recuerdo que había caído arena aquí en la costa, había hecho erupción alguno de los volcanes cercanos y yo estaba afectado de catarro, ¿verdad? Y entonces se me antojó un helado de esos del muñequito. Y me habían comprado una mudada muy, muy bonita. Y entonces, pero mi mamá me dijo, no, estás malo, me dijo. Y yo no entendía, yo quería el helado. Y en plena Avenida Libertad le hice un berrinche a mi mamá. Mire cómo era su pastor. Y me tiré, yo quiero ese helado. Y yo quiero ese helado. Y me levantan, hermano. Yo había hecho yo me recuerdo que era cremita la mudadita y la hice pedazos. Y cuando llegué a la casa, hermano, me dieron una tunda con una paleta de aquellas que sirven para hacer tamales, ¿verdad? Pero yo no entendía que todo eso era una corrección porque mi madre me amaba. Y como seguía el berrinche del nene, vino mi abuelita y me dio otra dosis. Pero la dio con otro ingrediente. No solamente me dio otro par de paletazos, sino me echó chiltepe en la boca. Y entonces de esa manera me recuerdo que se me fue el berrinche. ¿Por qué le cuento esto a usted? Ni lo tenía pensado, pero a la hora de predicar, el Señor ha sido paciente con nosotros. Él ha visto nuestros arranques, nuestros berrinches. Nos vamos, regresamos, no queremos. El Señor nos habla de muchas maneras para que le sirvamos y somos suyos, hermano. Dios está trabajando pacientemente con nosotros. Dios es fiel y Dios es bueno y Dios lo ha traído en esta hora para decirle: mío eres y el fundamento mío sigue firme sobre tu vida. Yo te escogí y te predestiné para gloria de mi nombre, dice el Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, todos hemos tenido momentos difíciles en nuestras vidas. Hemos desestimado la palabra. Hemos oído 1000 sermones y a veces no cambiamos. Pero Dios sigue paciente y envía esta palabra para decirle: tú eres mío. Y yo quiero que vaya conmigo a la escritura, por favor. Y yo le decía al Señor, ¿cómo sigue el Señor recordándonos para qué nos ha traído a su reino? Y usted va a escuchar constantemente que volvemos a leer Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Y Dios quiere que usted salga convencido, porque Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Dios no quiere que sus escogidos desestimen el gran privilegio de estar en el reino. Dice la palabra, versos 29 y 30 del capítulo 8: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Me detengo en este momento. Usted fue, oiga, escogido, apartado, predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios en esta hora. Usted fue predestinado. Entonces el fundamento de Dios está firme. Dios conoce a los que son suyos, porque usted fue escogido para ser transformado a la imagen del Hijo.
Dice la Escritura, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Dios está preparando porque los escogidos serán glorificados juntamente con Él. Entonces venimos a cada culto, a cada enseñanza, a dejar que el Señor siga trabajando en nosotros, que nos siga puliendo. Y si la palabra viene para corrección, bienvenida a la corrección. Si la palabra viene para exhortación, pues bienvenida. El Señor está trabajando pacientemente con nosotros porque Dios lo escogió a usted para que usted sea glorificado en el día venidero. Tenemos que tener los ojos bien abiertos en los ojos espirituales para llegar a entender que usted está en el mundo y cotidianamente tiene diversos problemas, pero usted está en el mundo, pero no es del mundo, y usted tiene la gran oportunidad, mi amado hermano, de que usted pertenece a esta congregación, usted pertenece a esta familia de la fe, pero usted tiene que llegar a comprender, no porque yo se lo diga, sino que la palabra le dice que usted está escogido para ser un vaso de honra. De eso quiero hablarle en esta hora. Dice la palabra que los que son suyos son escogidos para ser vasos de honra. Y dice la Escritura que en una casa grande hay diferentes vasos. Hay unos de oro y de plata que son para usos honrosos, y otros que son de madera y de barro, y esos son para usos deshonrosos. Amén. Ahora, yo quiero que usted me ponga atención, porque a la luz de la palabra yo quiero explicarle esto, porque usted no lo va a leer solamente y se va a quedar sin discernimiento de lo que está acá. Pero le voy a contar por qué el apóstol Pablo toma esta referencia de lo que sucedía en los hogares de ese tiempo. Los hogares de cierta, podríamos decir, de cierta posición económica, tenían copas de oro y copas de plata, y cuando los utensilios de oro y plata se utilizaban, eran para personas invitadas, para los banquetes que se celebraban en las casas, se sacaban los utensilios de oro y de plata porque eran para usos honrosos, y los invitados merecían ser tratados de esa manera, ¿sí? Y los recipientes de barro y de madera eran en donde se depositaba la basura. Esos utensilios eran para usos viles. Servían en la casa, sí, servían, pero no tenían el mismo uso como una copa de oro y como una copa de plata. Y entonces Dios le da la revelación al apóstol Pablo y describe que en una casa grande hay diferentes utensilios. Y el Señor ha hablado a mi corazón desde hace varios días, y ministro esta palabra para que usted crea de que en esta casa grande Dios quiere utilizar su vida. Dios lo escogió, y aunque ha sido un reto y ha sido una serie de dificultades, el Señor lo tiene en esta casa, y Dios lo quiere preparar para que usted sea una copa o un vaso, una vasija de plata y de oro para la honra y la gloria del Dios que lo tomó. Dios me decía a mi corazón: mis hijos no deben de quedarse siendo vasos de barro o de madera. Mis hijos, mis escogidos, el que creen que yo los conozco y los aparté y los predestiné, tienen que ser vasos de oro y de plata en mi casa, dice el Dios que me levantó en esta hora para declarar esta palabra. Amén. Y entonces el Señor, al decirme en esta palabra, yo le preguntaba:
Señor, pero tu escritura dice que nosotros debemos de ser vasija de barro. Porque usted se va a encontrar en algunos textos como Isaías y Romanos, que habla de que somos vasijas de barro. Entonces Pablo toma lo que está escrito en Isaías y lo describe a la epístola a los Romanos y nos habla de lo que es importante para nuestras vidas. Vaya conmigo, por favor, despiértese, por favor. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 20 al 21. Amén. Mire cómo dice la palabra. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aleluya. Por favor, ponga su corazón en esto. El alfarero tiene potestad sobre el barro y quiere hacer de la misma masa vasos de honra y vasos de deshonra. Quiere decir, hermanos, que unos vienen predestinados para hacer vasos de deshonra y otros vienen predestinados para hacer vasos de honra. Pero los vasos de barro para honra tienen que seguir siendo tratados. No sé si me estoy explicando. Los vasos de deshonra son hechos porque Dios es el dador de la vida. Dios es el Padre de los espíritus. ¿Me estoy explicando? El diablo no hace espíritus. Todos los espíritus Dios los ha creado. Lo que sucedió desde la antigüedad es que Satanás, que el Señor lo reprenda, contaminó a los ángeles y estos cayeron. Y lo que hace el diablo en esta hora es que contamina a los escogidos. Pero aquí dice claramente que de la misma masa de barro se van a hacer unos vasos de honra y unos de deshonra. Yo quiero decirle que ninguno de los que está aquí es vaso de deshonra. Amén. Ninguno es vaso de deshonra. El diablo se ha encargado de mentir y de hostigar para que muchos piensen: no, es que yo no tengo dones y no tengo capacidad, yo no lo puedo hacer. Pero Dios dice: yo soy el que te tengo paciencia y te voy a capacitar. Yo tengo misericordia. Yo no soy como los hombres. Aun cuando has fallado y aun cuando has llegado a viejo y todavía no has hecho lo que tienes que hacer, yo te digo: yo soy el que aumento tus días para darte oportunidad para que me sirvas. Entonces yo quiero hoy explicarle, hermanos, yo no quiero que usted salga igual, porque Dios tiene ese fundamento. Dios conoce a los que son suyos y Dios le está hablando es directamente a su corazón. Y entonces dice que el alfarero de una misma masa hace vasos de honra y otros vasos de deshonra. A ver, levanten la mano los vasos de honra. Aleluya. Amén. No somos vasos de deshonra, somos vasos de honra. Ahora, quiero explicarle así rápidamente. Cuando hablamos de madera y hablamos de barro, la madera representa la humanidad. Quiere decir que cuando estábamos allá afuera éramos de madera. Venimos acá y seguimos siendo madera. Seguimos de madera porque la madera representa la humanidad. Cuando los más antiguos de la casa, cuando estudiamos sobre el tabernáculo, vimos que el altar de sacrificio estaba hecho con madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo. Cristo fue verdadero hombre, usted es verdadero hombre. No sé si me estoy explicando. Entonces la madera representa la humanidad y el barro, por el poco valor
de que tiene el barro representa, hermanos, el poco valor de la naturaleza humana si no tiene a Cristo. Eso significa el barro, el poco valor de la naturaleza humana sin Cristo. Amén. Entonces, cuando venimos a la iglesia, aunque hemos nacido de nuevo, venimos como vasos de madera y vasos de barro. ¿Sí? Me estoy explicando, por favor, no quiero que se confunda. Venimos como vasos de madera y de barro, pero el tratamiento que tiene Dios con nosotros nos quiere llevar a esa dimensión de ser vasos de plata y de oro. Ahora, empecemos a ver cómo la sabiduría de Dios fluye para nuestras vidas. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versos 6 al 7. Segunda de Corintios 4, 6 y 7. ¿Ya todos llegaron? ¿Sí? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, queridos hermanos, quiero que juntos podamos ver cómo el Señor nos está hablando. Dice la palabra que el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera su luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Quiere decir que esa gloria que resplandece en nuestros corazones es por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Cristo. Entonces, hermanos, cuando usted confiesa a Jesucristo, todos nosotros hemos confesado a Jesucristo, pero no hemos visto la dimensión a lo cual somos llamados cuando confesamos a Jesucristo como Señor y como Salvador. Venimos, hermanos, a experimentar, hermanos, la experiencia de que al tener revelación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, también reconocemos algo maravilloso que fue el pago de nuestra redención. Entonces, recuerde, la excelencia del poder de Cristo está depositado en vasos de barro. Por favor, no pierda de vista esto. Entonces, cuando nosotros confesamos a Jesús, reconocemos el pago que se hizo por nuestra salvación, por nuestra redención. Usted sabe que la Biblia dice claramente que usted no fue rescatado al precio de oro y de la plata, sino por la preciosa sangre del Cordero. Cuando usted discierne la profundidad del plan de salvación de Cristo, la obra de justicia cumplida por Cristo, el pago que se fue efectivo a través de la sangre, que a través de la obra del Señor se anuló el acta de los decretos donde estaban escritos todas nuestras obras malas, toda nuestra iniquidad, toda nuestra perversidad, toda nuestra vida de iniquidad. Esa acta fue anulada y fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo tengo revelación de ello, entonces empiezo a tener un revestimiento de plata. No sé si me estoy explicando, hermanos, porque dejo de ser barro, dejo de ser madera, porque la gloria de Dios está reposando en mí. Sigo siendo barro, pero el revestimiento de la revelación de que tengo una oportunidad de una nueva vida por el precio que se pagó, que fue la sangre del Cordero, soy revestido de plata. Entonces ahora ponga atención a esto. En antigüedad, en el antiguo pacto, la plata se tenía que pagar, oiga, desde los mayores de 21 años hasta los ancianos, se pagaba anualmente una ofrenda de redención y era una moneda de plata. Por razones de tiempo, no se lo digo, se pagaba porque era una ofrenda sí o sí, la tenían que traer todos los israelitas para pagar al Señor su redención. ¿Y por qué lo hacía el Señor?
para que no se les olvidara quién los había libertado de Egipto. Entonces, amados hermanos, nosotros vamos a caminar en la santidad que el Señor quiere cuando nosotros valoramos el precio por el cual hoy nos decimos que somos cristianos. ¿Sabe por qué está tan desvalorizado el testimonio de los cristianos? Es porque cuando están aquí en la iglesia, hablo en forma general, se comportan de una manera, pero cuando están afuera se comportan de otra manera, y no valorizan allá afuera el precio de la vida nueva que tiene derecho. Entonces se comportan como que nunca hubiesen conocido al Señor. Pero aquel que valoriza el precio de su rescate en todo lugar y en todo tiempo, da testimonio del precio del rescate de su vida, que fue la sangre preciosa del Cordero. Entonces empezamos a ser revestidos de plata. Tenemos la excelencia del poder en nosotros, en estas vasijas de barro. Y entonces véase usted, esa vasija de barro está siendo revestida de plata. Y entonces la vida suya empieza a cambiar, porque hay un agradecimiento, porque sabe cuán grande fue el amor del Padre mostrado entregando a su Hijo para que muriera por usted. Y entonces su vida empieza a ser totalmente distinta. Entonces viene el enemigo a quererlo tentar, viene el enemigo a quererlo hacerlo tropezar, pero usted es una vasija de plata porque reconoce el precio del pago de su rescate y dice: este placer momentáneo no se compara a lo que mi Dios hizo por mí, y yo por agradecimiento no caeré en las trampas del pecado. Yo no sé cuántos dicen amén. Amén. Y entonces empieza a haber una experiencia. Empezamos a entender y comprender que nuestras vidas no se van a concretar solamente estar escuchando al pastor predicando o a los siervos predicando, sino va a tener una inquietud en su corazón de poder servir, retribuir de alguna manera. Y entonces mi naturaleza humana está al servicio del Señor. Ya no soy madera, ya no soy barro, sino estoy revestido de plata, estoy revestido de agradecimiento, estoy revestido de gratitud hacia Dios. Y entonces mi valor en el reino empieza a subir. Y entonces usted empieza a notar que ya estamos sirviendo y nuestra actitud aquí en la iglesia es totalmente diferente. Antes tal vez éramos así y asá, pero ahora empezamos a cambiar, empezamos a servir. Y si usted estuvo en el ayuno hoy, el Señor nos hablaba sobre la importancia de poder amar al prójimo. No solamente decirlo, sino verdaderamente servirle al prójimo por amor. No sé cuántos dan gloria a Dios. Amén. Bueno, y entonces, hermanos, el oro es figura de pureza y de realeza. Y entonces cuando ya empezamos, ya dejamos la plata, somos redimidos y entendemos que Dios tiene este sello, conoce a los que son suyos, y entonces empiezo a ser revestido de oro. Entonces usted como barro o como madera es revestido de plata y es revestido de oro, porque usted empieza a ser purificado. Usted empieza a caminar en una santidad que nunca pensó que podía usted vivir como santo, y empieza a vivir como parte de la realeza, y usted entiende que Dios lo escogió para ser linaje escogido. Entonces usted ya no es un cristiano común y corriente, mi amado hermano, sino usted es parte de la familia real, porque la palabra dice claramente, por favor, Pastor Julio, si usted me ayuda, en segunda de Pedro capítulo número 1, dice que usted y yo tenemos preciosas y grandísimas promesas que nos hacen participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 en adelante. ¿Quién lo tiene, por favor? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, dice la palabra. Amén. 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 ¿Ah? Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 en adelante.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén, amén. Dice, gracias hermano, dice que hemos huido de la concupiscencia y entonces tenemos derecho, usted y yo, de ser participantes de la naturaleza divina. Oiga, yo no sé cuántos están vivos todavía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra dice que usted es participante de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tiene el privilegio de preciosas y grandísimas promesas por las cuales usted, creyéndolas, su vaso es transformado en oro porque usted es de esa naturaleza divina. Lo dice el Señor, lo dice claramente, de una manera magistral, que usted tiene ese derecho. Entonces usted camina como vaso de oro y la palabra dice huyendo de la concupiscencia de la carne. Y dice también en segunda de Timoteo 2 que hemos leído, aléjese de toda iniquidad. Entonces son dos versos que nos demandan un cambio total en nuestras vidas. Amén, iglesia, ya se me apagó un poquito. Entonces es bien importante que le demos lugar a la palabra, porque usted tiene que caminar como escogido de Dios, como fiel. Ahora, por favor, yo quiero que vaya a lo siguiente. Ya voy a terminar, no tenga pena. Dice la palabra, vaya conmigo nuevamente a segunda de Timoteo 2:20. Amén. En la casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Lo que el Espíritu quiere que esté convencido es de que usted es de oro y de plata. Porque de madera y de barro fuimos al principio. Usted tiene que ser para usos honrosos. Pero dice la palabra, verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, ¿de qué nos tenemos que limpiar? Del pecado. Seremos instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Entonces, lo que Dios quiere hablar directamente a su corazón, amados, es que tenemos que caminar como parte de hombres y mujeres que tengamos gratitud por el precio que se pagó para caminar como salvos. Y que tengamos la fe para poder caminar, que tenemos el privilegio de participar de la naturaleza divina, que tenemos que caminar como parte de la realeza. Y Dios está trabajando en nuestros corazones, y Dios no nos está condenando porque hemos fallado. Dios no nos está condenando porque hemos ensuciado nuestras vestiduras. Dios no nos está señalando, sino Dios nos está diciendo, eres mío. Mi fundamento sigue firme. Yo conozco a los que son míos, dice el Señor. Yo soy el que limpio tus vestiduras. Yo soy el que cambio tus vestiduras de vileza. Y yo te recibo en mi casa, dice el Señor, y te doy el beso de bienvenida, hijo mío, dice el Señor. Dios con misericordia nos está hablando. Efesios capítulo número 2, verso 10 dice la palabra. Efesios 2:10 dice la palabra: somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis amados hermanos, cuando dejamos que la palabra nos ministre, la palabra nos está preparando para limpiarnos de estas cosas, dice la Escritura. Nos está preparando para revestirnos de plata, revestirnos de oro, porque somos hechura suya. Y yo quiero decirle con todo mi corazón, ponga por favor la fe en esta palabra. Dice que somos hechura suya, y el Dios que yo tengo no va a ser, hermano, vaso de deshonra. Dios está haciendo vaso de honra para usted.
que el enemigo ha querido ensuciar su vaso, el enemigo ha querido, oiga, estorbar su vida, es otra cosa. Pero Dios dice: eres hechura mía, hija mía, eres hechura mío, hijo mío, eres criado en mí, dice el Señor, para buenas obras, las cuales yo preparé de antemano para que andes en ella. Y esta casa, hermano, usted encontrará la revelación de estas obras, y usted entenderá y comprenderá que Dios lo escogió para esos usos honrosos. Pero que esta palabra no quede en el vacío, no quede en el aire, sino quede anidada en su corazón, porque Dios lo escogió y ese fundamento sigue firme. Dios es el que envía la palabra. Dios quiere que usted sea glorificado juntamente con Él, porque para eso Dios lo predestinó. Pero tenemos que trabajar, porque todavía es tiempo. Ya vendrá la noche y ya no habrá tiempo de trabajar. Y esta es la hora que el Señor dice: trabaja durante el día, porque vendrá la noche. Y los hijos de Dios, los escogidos para ser vasos de honra, tendrán que trabajar para la gloria de su nombre. Amén. No trabajarán para hombre alguno, no trabajarán para una organización, trabajarán para el Dios que conocen, para el Dios que se les ha revelado, del Dios vivo, del Dios que les ama, del Dios que ha tenido cuidado de ustedes. Y Él es el que ha tenido el amor, la gracia y la misericordia, aun cuando hemos sido berrinchudos, aun cuando hemos sido renuentes, hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes. Dios con amor nos llama y nos atrae para que podamos entender y comprender que la obra que Él empezó la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios fiel y Dios quiere transformarlo en un fiel servidor del Señor. Ahora solamente es que podamos creer que su vida tiene ese sello. Dios conoce a los que son suyos. Dios quiere que usted salga convencido en esta hora. Yo quiero invitarlo, por favor, que se ponga de pie en esta hora, que convencido de lo que Dios puede hacer, convencido de la gracia y de la misericordia que Dios tiene para nosotros, podamos aprovecharla al máximo. Por favor, yo le invito que incline su rostro y le diga: Señor, ciertamente me he sentido indigno, pero yo quiero que hoy tú me limpies, que tú cambies mi vida. Esos vasos de honra que están aquí, esos vasos de honra que han tenido luchas, yo quiero invitarlos que puedan pasar al altar y decirle: Señor, yo estoy convencido que mi vida tiene un propósito. Yo quiero invitarlo que dirija sus pasos a este lugar y le diga al Señor: Señor, yo no me arrodillo delante de hombre alguno, yo me arrodillo delante de tu presencia. Yo soy siervo tuyo. Señor, he tenido luchas y peleas durante este tiempo, pero mi Dios, aquí estoy rendido delante de ti. Reconozco que he sido débil, he tropezado, pero tu gracia y tu misericordia me ha alcanzado y me llama. Señor, quiero ser un vaso de honra. Señor, yo sé que de la misma masa del barro tú hiciste unas vasijas para honra y otras para deshonra. Hoy estoy aquí delante de tu presencia, mi Dios, para que tú trabajes en mi vida, que tú me transformes. Señor, aquí está mi vida, dígale en esta hora. Señor, tú puedes cambiar todo mi ser, tú eres el que tiene el poder. Señor, no quiero luchar contra el designio tuyo. El fundamento sigue firme, dice la palabra. Dios conoce. Acérquese aquí, hermana, por favor. Acérquese. Acérquese a este lugar. No nos sintamos avergonzados. Sintámonos escogidos de parte de Dios para hacer esos vasos de honra. Dios quiere cambiar y transformar nuestras vidas. Dios tiene un propósito. Dios quiere obrar en nuestras vidas, lavándonos, limpiándonos.
transfórmame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Señor, ayúdame y transfórmame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. Límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente, oh Señor. Muchas gracias, Padre, por la vida de tu siervo. Límpiame, Señor, tu verdad es sólida como una piedra angular. Quiero ser, Que ha habido luchas. más como tú. Señor, Paso de honra rescatado para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, oh Dios. Señor, seremos obra de tus manos. Seremos perfeccionados en nuestras debilidades. Transfórmame con tu poder. Levanta mi vida, oh Dios. Mi vida, oh Levanta mi vida. Transforma mi vida, mi Dios. Señor. No quiero ser un oidor olvidadizo de la palabra. Quiero vivir apartado de la iniquidad. Quiero ser limpio. Quiero ser una vasija de honra. Quiero servirte con todo mi corazón, Dios mío. Con tu poder, levanta mi vida, oh Señor. Vamos, iglesia, diga, levanta mi vida. Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Señor, ayúdame y transfórmame con tu poder. Levanta mi vida. oh Señor, aquí está mi vida, dígale en esta hora, tú la obra la haces. Yo quiero ser dócil, quiero ser obediente, quiero dejar todo atrás. Mi pasado no tendrá que influir en mi presente. Mi vida tiene un propósito y ese propósito lo tendré revelado y lo haré, lo cumpliré. Mi vida te pertenece, mi vida es tuya. Yo quiero cambiar y ser diferente. y ser diferente como tú. Señor, ayúdame, transfórmame Con tu poder. Levante sus manos un momentito. Quiero que juntos hagamos una confesión. Ahí con sus manos levantadas declare: yo declaro que Jesucristo es mi Señor. Y esta confesión desata la gloria de Él en mi vida. La recibo en este vaso que será revestido de plata y de oro, porque habrá gratitud en mi corazón por el precio que pagó Él por mí y el ser partícipe de la naturaleza divina. Lo creo y lo recibo. Muchas gracias, Señor, por darme de tu amor, de tu misericordia. Señor, gracias por esta simiente. Te pido, mi Dios, que esta palabra, Señor, siga redarguyendo. Yo bendigo su vida, bendigo su familia. Que esta confesión que hizo sea para un cambio total en su ser.
que sea para alabanza y gloria de su nombre, su vida, su casa, su familia. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, en el nombre bendito de Cristo. Señor, yo quiero cambiar Y ser diferente. y ser diferente como tú. Señor, ayúdame y transfórmame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. Levanta mi vida, oh Señor. Levanta mi vida, oh Señor. Bendito Dios de gloria, te doy gracias, Padre, por ese llamamiento que es tan especial que has hecho para mi vida, Señor, porque hemos sido predestinados para ser vasos de honra, vasos de bendición, y seremos vasos para honra en tu obra, Señor. Gracias, bendito Dios de gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Dámosle un aplauso al Padre por esa preciosa palabra que ha sido impartida en esta hora. Amén.